Hoy culminamos una hermosa serie que comenzamos hace un par de meses y se titula Una reforma en la vida cristiana, en homenaje a la serie de aspectos que rodean la reforma protestante que inició aquel gran reformador Martín Lutero y otros como él. Entonces, hoy, como último mensaje, vamos a cerrar con broche de oro, con un platillo fuerte, y tiene mucho que ver acerca con la adoración, una reforma a nuestra adoración. Y como tal, permítame orar al Señor, pidiéndole que Él nos dirija en este momento y que sea Él el que merezca todo lo que hagamos, que se glorifique con todo lo que digamos, con todo lo que entonemos. Le puedo asegurar una cosa, hermano. Después de escuchar la palabra de Dios en este día, en esta mañana, su manera de adorar ya no puede ser igual. Ya no puede permitirse a venir al Señor, abrir sus labios, orar, cantar o inclusive hablar acerca de la palabra de Dios de la misma manera. Por eso es muy importante que hablemos sobre este tema. Hablemos con nuestro Padre. Gracias, bendito Dios, por un pasaje en la Escritura como el que estudiaremos el día de hoy, que nos muestra la importancia de la verdadera adoración. Enséñanos, Padre, con su palabra. Toque las fibras más sensibles de nuestro ser y despiértenos, Señor. Despiértenos por piedad de ese letargo espiritual en el que estamos como iglesia. Ayúdenos a enfocar nuestra adoración en la persona correcta. En lugar de enfocarnos en nuestras propias preocupaciones, enfocarla, bendito Dios, en usted, que es nuestro único merecedor de toda adoración. Padre, ayúdenos a comprender por medio de su palabra el lugar donde nos encontramos en ese aspecto de nuestra vida. Hacer los cambios que sean necesarios para poder, Señor, presentarnos como es digno delante de su presencia y poder disfrutar, Señor, de su santidad en todos los aspectos de nuestra vida, en lo personal, en lo familiar y sobre todo en lo congregacional. Aquí estamos, Padre, como iglesia de Jesucristo, esperando a que usted hable a través de su palabra y que nos redarguya, que nos cambie, que nos transforme y que no vuelva usted vacía. En el poderoso nombre de aquel que es digno, le pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Leí una cita en la internet que dice así: de las redes sociales me gusta el Pinterest porque todo se trata de mí. Con Facebook no me gusta tanto porque allí estoy fingiendo que me intereso por los demás. Me llamó la atención esta cita porque refleja una verdad muy profunda que hay dentro de nuestros corazones. Y esa necesidad profunda es más que nada un deseo egoísta que clama por ser reconocido. Un deseo egoísta en el que todo se trata de nosotros. No sé si se ha fijado usted. Pero en todo momento y en cualquier aspecto de nuestra vida pensamos que todo se trata de nosotros. Decimos, quiero un cónyuge que me haga feliz a mí. Quiero un compañero de trabajo que siempre pida mi opinión. Quiero un clima que me satisfaga a mí. Quiero que haya poco tráfico cuando yo maneje. Y quiero un gobierno que sirva a mis necesidades. Y que el culto del domingo en la mañana sea cortito porque tengo hambre en mi barriga. O sea, todo se trata de mí. Esta actitud no solamente afecta cada aspecto de nuestra vida en lo personal, pero también afecta nuestra manera de adorar a Dios. La mayoría de nosotros diría que en la adoración todo se trata de Dios. Todo es acerca de Él, ¿cierto? Pero nuestra forma de vida y la manera en cómo actuamos refleja todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando comienza el servicio de adoración y el líder de alabanza comienza con el primer canto, usted empieza a pensar de esta manera: ay, ¿por qué no podemos cantar más canciones que a mí me gusten? Yo no creo que el predicador deba hablar sobre ese tema. No puedo creer que fulano de tal no se ponga de pie al cantar. ¿Cómo es posible que el pastor use pantalones de mezclilla cuando debiera usar traje y corbata? Y finalmente, nadie se da cuenta de lo que yo hago en la iglesia. ¿Para qué molestarme? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema.
La adoración no se trata de mí mismo, la adoración se trata de entregarle todo a Dios. Usted puede salir por aquí diciendo, hoy no recibí nada de la adoración. Y ahí está el problema. Usted no tiene que recibir nada de la adoración ni de lo que escuchó en el sermón este domingo. Porque usted viene cada domingo por la mañana o cuando usted venga a la iglesia a entregarle todo a Dios. Eso es adoración. Así es que si es de los que va de pasada por la iglesia y esperaba que hubiera unción en la oración, usted se equivocó de iglesia. La unción es la del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la unción. Por eso viene y entrega al Señor todo de usted sin esperar recibir nada a cambio. Porque el único que es merecedor y digno de una suprema alabanza y adoración es nuestro Señor. Por eso la verdadera adoración es la estrategia mediante la cual interrumpimos nuestra preocupación por nosotros mismos y nos preocupamos por prestarle atención a Él, a Dios, que es el único merecedor de nuestra adoración. Lo mismo debe ocurrir en nuestra familia y obviamente también debe ocurrir en la congregación. Sin embargo, el consumismo cristiano define la calidad de nuestra adoración por cosas que son mucho más terrenales que espirituales. Juzgamos el éxito de una adoración por el tamaño de nuestras iglesias, por la popularidad de nuestros pastores, por la determinación obsesiva a hacer que toda la gente se sienta feliz. Desafortunadamente es imposible que todos los que acuden a adorar a Dios estén felices con las cosas que hacemos terrenalmente hablando. Y lo que es peor, Dios está disgustado con nuestra manera de adorar tan obvia, porque es egocéntrica, siempre pensando en lo mío, en mí y en mí mismo, en lugar de pensar que todo se trata de Él. Nuestros esfuerzos por ser sensibles a las visitas o sobre todo sensibles a los que no son cristianos y todo lo que hagamos para tratar de captar su atención. Nuestros esfuerzos por ser sensibles a cubrir las necesidades de la iglesia, de la congregación, nos hacen insensibles a la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Porque estamos aquí y como diríamos, cuando muchos de nosotros éramos católicos, estamos en todo menos en misa. O sea, estamos aquí mirando quién llega tarde, mirando cómo vino vestido fulano, mirando cómo está cantando fulano, mirando cómo lucen los que están enfrente, en todos lados menos en donde debiéramos estar, asombrados delante de la presencia de un Dios que merece toda nuestra atención. ¿Se da cuenta por qué dije al principio que nosotros debemos cambiar radicalmente nuestra forma de ver la adoración? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de su presencia divina en nuestras vidas. Estamos haciendo, hermanos, y lo confieso, porque en muchas ocasiones he estado en esa situación. Estamos haciendo lo que Pablo declaró en Romanos 1:25, que hemos cambiado la verdad acerca de Dios por una mentira. Y hemos rendido culto y servimos a las cosas que Dios creó en lugar de servir y rendir culto al creador de las cosas. Un predicador llamado Steve Lawson hizo una serie de predicaciones interesantes. Y en una de las veces en que él predicó en el seminario de Dallas, hizo una declaración impactante que toca fibras sensibles a lo que es la adoración. Escuche, él dijo: a medida de que la iglesia avanza en el siglo XXI, el estrés para producir ministerios relevantes nunca ha sido tan grande como hoy. Influenciados por las fusiones corporativas, los imponentes rascacielos y las economías de expansión, se percibe a los más grandes como los mejores. Y en ninguna parte se ve esta mentalidad de Wall Street tan clara como en la iglesia de hoy. Es triste decirlo, pero la presión por obtener resultados inmediatos ha llevado a muchos ministerios a sacrificar la centralidad de la predicación bíblica en el altar del pragmatismo centrado en el hombre. Todo se trata de mí, decimos. Está surgiendo una nueva forma de hacer iglesia.
En este cambio de paradigma radical, la exposición está siendo reemplazada por el entretenimiento. La predicación está siendo reemplazada por el performance. Y la doctrina está siendo reemplazada por el drama. Y lo que es triste, la teología está siendo reemplazada por el teatro. El púlpito, que una vez fue un punto central de la iglesia, ahora se ve eclipsado por una variedad de técnicas de crecimiento, desde estilo de adoración de moda hasta presentaciones en video deslumbrantes y espectáculos musicales estilo vodevil. Trágicamente, la mayor parte de lo que pasa como predicación bíblica hoy en día está muy por debajo de los estándares apostólicos del Nuevo Testamento. Muchos predicadores se conforman con dar solo papilla a los bebés espirituales en lugar de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Predicamos para lo que quieren oír los demás, no lo que necesitan escuchar de Dios. Y ese es un pecado del cual Dios nos pedirá cuentas a todos los predicadores. Es cierto, hermanos, la iglesia se está convirtiendo en un gran negocio y es una operación muy ingeniosa. Pensamos que la iglesia debe crecer rápido si traemos a un motivador profesional en lugar de un pastor o un predicador de la palabra. Pensamos que va a ser más atractivo y dinámico la adoración si tenemos músicos y cantantes que hagan el espectáculo de la farándula cristiana en lugar de verdaderos adoradores. Pensamos que si tuviéramos nosotros que darle al público lo que quiere, como diría don Francisco, entonces aquí estuviera lleno de personas que estarían contentas y satisfechas con nuestro estilo de adorar a Dios. Pero no es lo que la gente quiere, es lo que Dios quiere, ¿cierto? De manera que, si usted es de los que están pensando de esta manera, tengo noticias para usted. No venimos nosotros para ser entretenidos, ni mucho menos venimos para hacer negocios de la fe. Venimos para adorar a Dios con todo nuestro ser, porque la adoración no se trata de mí, sino se trata de Él. ¿Lo cree usted? Pero ¿de dónde viene tanta preocupación por el yo? Tristemente, aparece en las Escrituras desde el principio. Comenzando en el huerto del Edén, inmediatamente después de la caída de la humanidad, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una relación muy cercana con Dios. Antes de su pecado, Adán y Eva convivían diariamente con Él en la frescura de la tarde. Su mente, sus ojos estaban centrados en Dios. Pero una vez que el pecado entró en la humanidad, en el corazón del hombre, sus ojos dejaron de mirar a Dios para empezar a verse a sí mismos. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Y empezaron a preocuparse por sus propias cosas. Como dirían en mi tierra, se ensimismaron. Solamente veían lo que era conveniente para ellos. Y cada situación que vemos en Génesis capítulo 3 desencadena la manera egoísta del hombre de echarle culpa a los demás en lugar de responsabilizarse por su falta. Sin embargo, después de esto, no ha habido una sola iglesia que escape de caer víctima de la centralidad en el ser humano en lugar de centrarse en Dios. Por eso necesitamos reformar nuestra adoración delante de Dios. En cierto sentido, Adán y Eva llegaron a convertirse en dioses, pero no eran la clase de dioses que Satanás les hizo como promesa seductora, sino que realmente el ser dioses de su propio universo en su mente les trajo no una bendición, sino una condenación. Condenación de la que hemos sido víctimas todos en algún momento de nuestra vida. Las luchas personales, las ambiciones egoístas, los pleitos entre creyentes en la iglesia cristiana de hoy, el saltar de una iglesia a otra como chapulines, el buscar siempre a ver qué programa tienen allá o acá o donde hay más unción que en la otra, todo es evidencia de que necesitamos reformar nuestro concepto acerca de la adoración a Dios. Porque estamos pensando que la adoración es acerca de nosotros mismos, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo considero que es mejor, en lugar de pensar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda en su palabra. Por eso les invito, hermanos, este día, hagamos una reforma en nuestra adoración personal, familiar y como iglesia, porque Dios se lo merece.
Pero hacerlo no va a ser nada fácil, porque va a determinar que mantengamos una posición firme en el Dios que adoramos. ¿Y cómo espera Él que lo adoremos? Va a necesitar que usted y yo sacrifiquemos a nuestro propio Isaac en el altar de nuestro egoísmo y levantemos nuevamente a Dios en el altar de nuestro corazón para que Él sea el único objeto de nuestra adoración. ¿Está usted listo para hacerlo? Esto fue el pensamiento de aquellos reformadores a principios del siglo XVI. La reforma protestante también fue musical, aunque usted no lo crea. De hecho, una de sus contribuciones más grandes fue la de reformar el sistema de adoración congregacional de la iglesia del siglo XVI. Por años, la Iglesia Católica Romana dictaminaba el calendario litúrgico y la forma de adoración. Todo estaba dicho y cantado en latín, empleando la misa, que era un género musical sacro de aquel tiempo, antes de que existieran compositores de misas individuales. Lo que realmente se escuchaba en aquellos cultos religiosos eran los coros en canto gregoriano, mismo que ofrecía muchas opciones musicales durante la liturgia, que no es otra cosa más que un servicio de adoración ordenado. La iglesia consideraba que el centro mismo de la adoración era la Eucaristía, que en latín significa dar gracias, así como en el idioma griego también. Esto se consideraba el centro de la adoración misma, y el catecismo de la Iglesia Católica Romana enseña que en la Santa Misa se renueva el sacrificio de Cristo en el Calvario al celebrar el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía, dice, el sacerdote oficiante que representa a Cristo consagra el pan y el vino pronunciando una fórmula sacramental, epíclesis, que causa la transubstanciación, es decir, transformando estos elementos del pan y del vino literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si alguien no creía eso, era anatema, era condenado a maldición. Este punto de vista originó como resultado en aquel cuarto concilio de Letrán en el año 1215 una gran revolución en la forma de adorar a Dios. La iglesia consideraba que solamente aquellos elegidos o aquellos profesionales eran los únicos dignos de hacerlo, no la demás gente. Cosa a la que Ulrico Zwinglio, otro de los grandes reformadores protestantes de aquel tiempo, en 1529 criticó abiertamente este punto de vista, considerándolo antibíblico, citando Hebreos 9:28, diciendo que Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre, pagando por todos los pecados de la humanidad. Según él, ya no había necesidad de que Cristo tuviera que ser bajado del cielo, metido en el pan y en el vino, para que la gente pudiera recibir nuevamente su sacrificio. Por tal razón, Martín Lutero pensó que la misa era un sacrificio de alabanza, un acto de adoración, de dar gracias al Señor por lo que hizo, no un sacrificio expiatorio que se repite una y otra y otra y otra vez, haciendo que Cristo descienda nuevamente al Calvario. Es por eso que durante la época de la Reforma en Wittenberg se abolió la misa privada y se instauró la cena del Señor como una representación del sacrificio de Cristo, pero no como el sacrificio mismo. La valentía y la pasión de este gran reformador, Lutero, no solamente provocó mucho pesar y muchos movimientos en la política y la religión de su tiempo, sino que también influyó en la filosofía, en la literatura, incluso en las artes de aquel tiempo. En particular, los puntos de vista de Lutero provocaron amplias reformas en el mundo de la música. ¿Sabe usted? Lutero nació en aquel pequeño pueblo llamado Eisleben, provincia de Turingia, que fue semillero de grandes compositores famosos. Uno de ellos, estoy seguro que usted ha escuchado de él, Juan Sebastián Bach. El gusto por la música lo heredó de su madre, pero fue refinado cuando él entró al monasterio y se hizo monje agustino, porque precisamente su patrono, San Agustín de Hipona, procuraba el orden
y la música como parte de la exaltación altísima. Por eso escribió en una ocasión Martín Lutero lo siguiente: no hay arte que pueda ponerse al mismo nivel que la música, excepto la teología. Si alguno deja de cantar y hablar acerca de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, por ello mismo muestra que no cree realmente y que no pertenece al Nuevo Testamento, que es una era de gozo, sino que pertenece al Antiguo Testamento, que no produce el gozo del Espíritu, sino la tristeza y el enojo, dice Lutero. A lo largo de su vida, Lutero disfrutó de la música edificante de aquellos grandes compositores de su tiempo. Y estas melodías alentaron su pasión para ver el renacimiento de la vitalidad espiritual en Alemania. Él quería que los alemanes no solo tuvieran la Biblia en su idioma, sino que también cantaran las misas en su idioma, cantaran himnos, hicieran oraciones y predicaran sermones en alemán para que la gente entendiera y no tuvieran que hacerlo en un idioma que muchos de ellos no entendían. Quería que todos pudieran adorar a Dios en la lengua materna, para que pudieran identificarse y ser una ofrenda a Dios, en lugar de repetir las cosas como él mismo lo dice en este escrito. Escuche, dice Lutero: me gustaría tener una misa en el idioma alemán, pero quisiera que tuviera un verdadero carácter alemán. Sin embargo, traducir la letra de un canto al latín y conservar el tono y las notas en latín tiene mi sanción. No estoy de acuerdo, dice él. No suena pulido ni bien hecho. Tanto la letra como las notas, el acento, la melodía y la forma de representación deben surgir de la verdadera lengua materna y su inflexión. De lo contrario, todo se convierte en una imitación a la manera de los simios. Me impactan estas palabras. ¿Cuántas veces no me he sentado juntamente con nuestro líder de alabanza, quien se rasca la cabeza, el pobre, tratando de traducir un canto del inglés al español? Porque no falta nada más, no es suficiente traducirlo. Necesita ser expresado en la lengua materna de uno mismo para que sea una verdadera adoración. De lo contrario, repetimos lo que alguien más dijo y cantamos puras canciones 7-Eleven. O sea, 7 palabras 11 veces y así hacemos toda una alabanza. Pero si logramos entender qué significa para expresarlo en nuestras palabras, es por eso que admiro el trabajo de nuestro grupo de alabanza, especialmente nuestros directores de alabanza, quienes se preocupan por ser cuidadosos con la teología de lo que cantamos y no repetir como merolicos lo que otros cantan. Debemos tener cuidado con nuestra alabanza. Es triste que las generaciones de nuestro tiempo no conozcan aquellos grandes himnos con los que crecimos muchos de nosotros, porque lamentablemente ya nadie los conoce aquí en la congregación. Escuchamos uno que compuso precisamente Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero la gente que dice: ay, eso es antiguo, eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque estoy pensando que la adoración se trata de mí, no de Dios. ¿Cómo hemos perdido esa riqueza que los himnos nos dan a nosotros? Esa riqueza teológica, simple y sencillamente porque no estamos dispuestos a aprenderlos. Es que yo no me sé esa canción. Apréndela y verás que la cantarás todo el tiempo cuando andes manejando por la calle. En síntesis, Lutero hizo lo siguiente, hizo que los servicios de adoración se hicieran en alemán, el idioma natural de la congregación, el idioma nativo de la congregación, y no en el latín. Esta es la forma en que la congregación iba a entender, iba a tener discernimiento y se apropiaría de lo que estaban ellos cantando. Hizo que toda la iglesia participara de la Santa Cena y no lo hicieran por separado, porque según él, la Santa Comunión no debería ser celebrada cuando faltara toda la congregación, sino cuando toda la congregación estuviera completa, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Implementó lecturas y exposiciones de la palabra en vez de contar historias acerca de los santos y los mártires, como era costumbre de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Lutero entendió que los cristianos no debían reunirse a adorar a Dios sin estudiar su palabra. Ninguna reunión, por más que fuera un convivio en una casa donde celebraran un cumpleaños, era una reunión verdadera si no se abría la palabra y estudiaban en ella. Era lo que él pensaba y eso es lo que él quería instituir. Él dijo: todo debe ser hecho para que la palabra prevalezca. Podemos dejar todo a un lado, pero menos la palabra de Dios. No hay nada de lo que nos beneficie tanto más que la palabra de Dios. Finalmente, Lutero
incentivó a muchos poetas y músicos alemanes a usar sus talentos para escribir textos para himnos. Y él les puso el ejemplo componiendo Castillo Fuerte y otros casi 100 himnos que él compuso. Utilizó esa música y la volvió a poner dentro de la misa, dentro de los servicios de adoración, para que pudiera ser utilizada para adorar al Dios que los había creado. Todos estos cambios instituyó Lutero en aquella reforma protestante. Y gracias a aquellos puntos, a aquellos cambios, es que usted y yo podemos sentarnos en este lugar para entonar alabanzas a nuestro Dios. Si no, seguiríamos como espectadores haciendo que otros cantaran por nosotros. Hermano, Dios quiere y nos ordena que nosotros le adoremos a Él. Pero si hay algo que nos queda claro, es que la adoración que el Señor nos muestra en su palabra, Él quiere ser adorado a su manera y con sus estándares. La adoración a nuestra manera no es adoración, es solamente satisfacer el ego personal de lo que nos gusta a nosotros, pensando que todo se trata de mí. Y eso es abominación delante de los ojos de Dios. La liturgia puede reavivar a una congregación o la puede destruir, pero también puede hacer que volteemos nuestros ojos al único que es digno de recibirla. Más que buscar tener un orden adecuado, más que buscar respetar los tiempos, es desnudar nuestra alma para que el Señor conozca lo que realmente hay dentro de nosotros y expresemos lo mejor que creemos acerca de Él por medio de nuestros labios. Eso es adoración. Una liturgia cristocéntrica, basada en el Evangelio de Dios, es la mejor manera de reavivar a un pueblo que está muriendo por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la adoración no se trata de recibir. La adoración a Dios se trata de entregar todo lo que somos a Él. Y alguien que nos enseña esta gran verdad fue un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías. Isaías nos muestra realmente lo que debe ser nuestra vida en comparación con lo que es la vida de Dios en nosotros. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, un capítulo maravilloso que nos habla de la santidad de Dios, pero que nos presenta específicamente la verdadera adoración que Él espera que le rindamos. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Mientras busca en su Biblia Isaías capítulo 6, versículo 1, déjeme contarle un poquito el trasfondo de este pasaje. Pocos reyes de Israel gobernaron por tantos años y tuvieron tanto éxito en su gobierno como un rey llamado Usías. Él estuvo en el trono de Judá por 52 años. 52 años. Llevamos 2 con el rey que tenemos aquí en este país y ya no llamamos la puerta, ¿verdad? Imagínense, 52 años. En el apogeo de su reinado, dirigió exitosas expediciones contra los enemigos de Judá, fortaleciendo los muros de Jerusalén, levantando la Biblia o las Escrituras, como en aquel tiempo se llamaban, al nivel en el cual toda la gente pudiera leerla y entenderla. Trajo mucha prosperidad a la nación de Israel. Usías llegó a ser tan importante que lamentablemente cuando un gobernante hace muy bien su trabajo y tiene éxito en lo que hace, la gente comenzó a poner su mirada en él y lo llevaron a un altar y bajaron a Dios de él, descuidando y olvidando de quién se trataba todo. Y comenzaron a honrar a Usías como realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, sus últimos días demostraron que el éxito se le subió a la cabeza. Y Usías se volvió orgulloso. ¿Cuál fue su falta? Un enfoque egocéntrico de la adoración a Dios. Un día entró a la fuerza al templo y quiso hacer una de las funciones destinadas únicamente al sumo sacerdote. Quiso ofrecer incienso en el altar, en el lugar santísimo, a Dios. Y no le correspondía hacerlo, era un acto de desobediencia, pero no le importó. Él también quería hacerla de sumo sacerdote. Así es que en ese momento Dios lo disciplina enviándole una lepra con la que vivió el resto de su vida. Al final de sus días, un hombre que comenzó muy bien, terminó muy mal. Pero al final de sus días, fue un rey que dejó el trono. Fue un hombre que estaba echado fuera de la sociedad. Y fue alguien que dejó de estar delante de la presencia del Señor. Pero en ese mismo tiempo, cuando Usías murió, Dios estaba levantando y refinando el corazón de un profeta
que iba a llevar su nombre por todos los confines de la tierra. Y esto es lo que hace que el capítulo 6 de Isaías sea un capítulo muy particular para nosotros cuando hablamos de la adoración. Aunque en este momento Isaías, que era una persona quien amaba al rey Usías, como todos los demás como todos los demás súbditos de Israel, por lo buen hombre que era, aparte Usías tenía la fortuna de ser un amigo personal de Isaías. Isaías se sentía contento, pero al morir su amigo pensaba, ahora ¿qué va a hacer de nosotros aquí en la nación? ¿Quién nos va a dirigir ahora? Él no se sentía con la capacidad de hacer nada por sus propios medios. Pero es posible que Isaías tuviera su mirada puesta en el hombre en lugar de tenerla puesta en Dios, pues se sentía tan desolado por su muerte que no encontraba consuelo. Fue entonces que decidió ir al templo para buscar el consuelo de parte de Dios, como lo había hecho en otras ocasiones. Vean el versículo 1. Aquí Isaías, con el corazón destrozado, escribe lo siguiente: el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Una vez que Isaías entró en el templo, no se distrajo por los ropajes tan adornados de los sacerdotes. No se distrajo con los cantos que había en ese lugar. No se distrajo ni con los utensilios del templo destinados a la adoración al Señor. Él iba con una sola cosa en mente: poner su mirada en la presencia misma del Señor. Y el Señor no lo defraudó, porque también el Señor tenía planeado atraer a Isaías para mostrarle toda su gloria. Él vio al Señor. Vea el versículo que sigue. Dice, yo vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. El templo al que hace referencia aquí Isaías no es el templo construido por Salomón, es el templo celestial. En otras palabras, Isaías fue transportado en una visión hasta el tercer cielo mismo, donde se encuentra el trono de Dios. El hecho de que Dios estuviera sentado majestuosamente en un trono simboliza la posición que él tenía por encima de toda la nación. Cuando se muestra de que él estaba sentado en el trono, está dando a entender que la soberanía de Dios no tenía límites. Él tenía todo bajo control de lo que estaba sucediendo en la tierra. Aún la muerte de Usías, Dios lo tenía bajo control. Porque cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios deja una iglesia, nada de Dios se va de esa iglesia. Porque la obra es de Dios, porque no se trata de nosotros. Y en eso podemos descansar cuando hay transiciones. Yo a veces escucho el temor que hay en esta iglesia, hablando en forma general, cuando el pastor Swindoll o un servidor no seamos los pastores de esta congregación. En algún momento el Señor nos llama a su presencia o nos llama a otro lado. Pero recuerde esto, cuando un hombre de Dios se va de un lugar, nada de Dios se va de ese lugar. Porque se trata de Dios, no de nosotros. Y es lo que Isaías estaba a punto de experimentar y Dios estaba a punto de mostrarle. Cuando él contempló la majestad de Dios sentado en su trono, pudo darse cuenta que él tenía todo bajo el control soberano. Comenzó a recibir tranquilidad el saber que él tenía las cosas bajo su control, aun cuando parecía que el pueblo se había desenfrenado y no estaba siguiendo el rumbo adecuado. ¿Sabe? A Dios nunca le toman las cosas por sorpresas. Huracanes, terremotos, tornados. Nada de eso toma por sorpresa a Dios. Asesinatos en escuelas, en iglesias, terrorismo por todos lados. Nada toma por sorpresa a Dios, entiéndalo. Aún todas esas cosas, lamentablemente, aunque a usted no le guste escucharlo, son parte del plan soberano de Dios. ¿Qué significa? No lo sé. Quizá un día lo sabremos. Pero mientras tanto, nosotros hemos creído en un Dios soberano que tiene las cosas en el control de sus manos. Dios está sentado en el trono. Aparte contempló la gloria de Dios que llenaba ese lugar. Esa amplitud de sus ropajes que llenaban el templo no es otra cosa más que la gloria del Señor, que es exuberante y magnífica. Lo que Isaías estaba viendo en esta visión era la grandeza del Señor, pero más allá estaba viendo algo bien importante que a muchos de nosotros se nos olvida. Sigamos leyendo versículo 2. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 alas volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos
y todo el edificio estaba lleno de humo. En las Escrituras aparecen varios rangos de ángeles, hermanos. Conocemos a arcángeles, ¿se acuerdan de Miguel, de Gabriel? Conocemos también querubines. Si usted no lo sabe, los querubines eran los que se pusieron en la entrada en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto para que no volvieran. Unos querubines se pusieron ahí para proteger la entrada y que nadie más entrara allí. Ellos, querubín significa los próximos o son aquellos que resguardan. Ellos están al lado del trono adorando al Señor. Tienen la oportunidad no solamente de cumplir las órdenes de Dios, de cuidar su gloria, de resguardar su gloria, pero también de exaltar el nombre del Señor. Ellos son los directores de alabanza, por así decirlo. Si usted no lo sabe, Lucifer, Satanás, era uno de estos querubines. Él era el encargado de dirigir la alabanza delante del Señor. Y cuidado con los líderes de alabanza cuando se les sube el éxito a la cabeza, porque vean lo que le pasó a uno de los más grandes líderes de alabanza que tenía en su presencia, cuando empezaron a ver que todo se trata de mí en lugar de que todo se trata de Dios. Pero también aquí en este pasaje es el único pasaje en toda la Biblia que nos habla de otra orden de ángeles, serafines. Serafín significa fuego abrasador. Y a diferencia de los querubines que también están cantando alabanza, los serafines son ángeles que adoran todo el tiempo, no dejan de adorar. Nosotros termina el culto más o menos a las 12, 12:15 y nos vamos a la casa y parece que dejamos de adorar. Estos serafines nunca se cansan de adorar, siempre están, santo, santo. Vamos a hacer un ejercicio, pónganse de pie, así ve que se despiertan algunos. Pónganse de pie. Hermana Reina, levanta la mano bien alto. Mire, de la hermana Reina, todos los que están adelante y atrás de la hermana Reina para acá, miren hacia el lado contrario de ustedes, miren hacia el otro lado. Y de la hermano Jorgito para acá, miren para este lado. Mírense, encuéntrense, dense la vuelta. No les va a castigar a Dios por hacer esto en el culto. Véanse, voltéense, porque vamos a hacer un ejercicio bien fuerte. Mírense de frente. Ustedes que están de aquí, de mi lado izquierdo o del lado derecho de ustedes, vamos a repetir estas 3 palabras, pero lo más fuerte. Santo, 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 vamos a decir a la cuenta de 3. Cuando ellos terminen de decir santo, 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 voy a verlos a ustedes para que inmediatamente entren ustedes con todo su corazón, como si estuvieran allá en el cielo y fueran aquellos serafines. Van a entonar esas 3 palabras, pero fuerte. Y lo vamos a hacer un par de veces. Escúchenlo bien. No me dejen mal. Háganlo bien fuerte, que escuchen hasta el otro servicio ya en inglés. ¿Estamos listos aquí? A la 1, a las 2 y a las 3. Santo, santo, santo. Más o menos así fue lo que escuchó Isaías. Pueden sentarse. Quizá con un poquito más de injundia, como que le faltó que desayunar. Pero más o menos fue lo que escuchó Isaías cuando él estaba viendo esa visión, el trono celestial. Y los serafines, como en forma antifonal, unos en un lado y otros en otro lado del trono, estaban diciéndole al Señor, santo, santo, santo. 3 veces santo, definiendo la total santidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Era lo que él estaba contemplando y él no pudo aguantar más. Jamás en su vida había visto esto. De su canto antifonal, dice un historiador, podemos concebir que se habían alineado en 2 filas opuestas para exaltar la grandeza y la santidad de Dios. Eso es lo que él escuchó. Aquel trono majestuoso, la alabanza de los serafines que lo atendían, el canto con las palabras de santo, santo, santo. Todo esto enfatizaba la santidad perfecta de nuestro Dios. Santidad significa ser moralmente puro y perfecto y apartado de todo pecado. Al ver al Señor y escuchar la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que un pecador como él, sin ninguna posibilidad de satisfacer la necesidad que tiene del estándar de santidad de Dios, se sintió que estaba muerto por lo pecador que era. Y fíjese cómo exclama en el versículo 5. Entonces dije, todo está acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo impuro, de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, he visto al Señor de los ejércitos. He visto al que es, al que era y al que ha de venir. Isaías, que antes había pronunciado los ayes de juicio para el pueblo, ahora exclama él mismo, ¡ay de mí!
porque él sabía que él también estaba sujeto a juicio por ser inmundo y pecador. ¿Sabe, hermano, amigo? Cuando uno se pone junto a la perfección de la santidad de Dios, la inmundicia de nuestra vida sale a relucir. Nadie puede soportar estar cerca de un Dios santo y sentir que todo está bien con su vida. Uno quisiera tirarse al suelo, revolcarse al suelo, como un vil gusano, por lo malo que uno es y lo pecador que uno es, y que tiene todavía la honra de pararse delante de la presencia de Dios y entonarle una alabanza. ¿Se da cuenta por qué le explico que si venimos únicamente para ver a quién canta o cómo canta, si venimos únicamente para oír que otros canten, pero no nos damos cuenta que estamos parados delante de la presencia del Señor, no estamos adorando, lo que hacemos es pura abominación? Porque Dios demanda y exige y espera total adoración, pero una adoración que sea pura, sincera. Los labios inmundos que el profeta menciona aquí simbolizan sus actitudes, simbolizan sus acciones. Pudieron haber sido malas palabras que él profería en ocasiones, pero sobre todo manifiesta su condición espiritual. Aun cuando era creyente, él sabía que había pecado y por eso se confiesa delante del Señor. Nosotros también deberíamos de buscar la santidad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Al venir a adorar en esta mañana al Señor, déjeme preguntarle lo siguiente: ¿ve usted a Cristo a través del líder de alabanza o de los que están cantando enfrente de usted? Cuando ellos están esperando guiarle a usted en adoración al Señor, ¿o está viendo cómo viene pintado el hermano o peinado el hermano? ¿O cómo trae la ropa puesta, o si le queda bien o le queda medio apretada? ¿Escucha usted el canto del poder de la gloria del Padre en los himnos que cantamos? ¿O simplemente escucha la voz de la persona que tiene a un lado y dice: uy, para cantar como este mejor no canto? ¿Siente usted la presencia de Dios cuando levanta su voz en alabanza? ¿O siente la pelusa dentro de las bolsas de su pantalón porque no sabía cómo hacerle para que ya se acabe este canto? Cuando vemos y comprendemos la perfección de la santidad de Dios, reconocemos cuán pecadores somos y no debiera provocar en nosotros más que caer al suelo, tirados como Nehemías, y decirle al Señor: perdón, Señor, por lo pecador que yo soy, no merezco estar dentro de su presencia. Pero sin embargo el Señor quiere que estemos en su presencia. Isaías vio al Señor. Pero no solamente lo vio, fíjese lo que ocurrió. Isaías también fue tocado por el Señor. De la misma manera que Adán y Eva apartaron su mirada de Dios y la centraron en su propia desnudez y en su vergüenza, Isaías se volvió intensamente a su propio pecado diciendo: yo no merezco a Dios. En ese momento su pensamiento en sí mismo se interrumpió. Cuando uno de los serafines voló desde el altar de Dios, desde el trono de Dios, y con unas tenazas recoge un carbón encendido y toca precisamente lo que él dijo que era su pecado. Soy un hombre de labios impuros, y toca sus labios con ese carbón encendido. Y escucha lo que dice el versículo 27. El serafín le dice: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Esta acción significa la remoción de culpa del profeta, el perdón de sus pecados. Pero no fue el carbón lo que le quitó el perdón, lo que le provocó el perdón, ni le quitó sus pecados. Fue Dios, porque la presencia de Dios es ardiente, poderosa. Por eso debemos tener cuidado cuando nos presentamos delante del Señor, porque Él puede fulminarnos como un rayo si no tenemos nosotros cuenta. Porque nadie puede meterse con un Dios y salir ileso si uno menosprecia su presencia y su poder. La adoración que se ofrece con una conciencia libre de pecado es pura, refrescante. Pero una adoración que se ofrece de labios para afuera, nomás por cantar o nada más con otra cosa en nuestra mente, es abominación delante del Señor. Mejor quédese callado. Pero como Dios espera que usted abra sus labios, permita que Dios toque sus labios con un carbón encendido y purifique su alma. ¿Cómo hace eso Dios? Cuando usted reconoce su pecaminosidad y le dice: Señor, yo no soy digno, pero tú eres digno. Señor, yo no soy merecedor, pero tú eres merecedor. Ven, Señor, toca mis labios, quita mi culpa, confieso mi pecado. Y el Señor lo hará en ese instante.
Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones por nosotros mismos desaparecen cuando el Señor realmente hace cosas grandes y dejamos de pensar en nosotros para pensar en Él. Finalmente, Isaías escuchó al Señor y respondió, versículo 8. Después de haberse apartado por medio de ese carbón encendido, después de haberlo separado de la inmundicia y haberlo restaurado, ahora estaba listo él, Isaías, para ser el instrumento del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se sometió por entero al pueblo de Dios y dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero antes de que él lo pudiera hacer, Dios tuvo que limpiar su corazón y su mente. Entonces estaba listo para adoración. ¿Cómo respondería usted cuando Dios le llama y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Responderá usted como Isaías diciendo, Señor, aquí estoy, envíame a mí? Aún no sabiendo dónde el Señor lo va a llevar. ¿O va a responder usted diciendo, Señor, aquí estoy, envíalo a Él? ¿O va a responder con una sarta de excusas como Moisés diciendo, yo no soy digno, Señor? Ya sé que no eres digno, por eso te estoy escogiendo, para yo hacerte digno con mi presencia. O va a responder con una serie de preguntas como, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quién irá conmigo? ¿Cuánto tiempo será? ¿Y cuál es el plan de jubilación que hay? En cambio, Isaías respondió sin saber a dónde el Señor lo llevaría. Y si usted lee el resto del libro de Isaías, se dará cuenta que no fue nada placentero el llamado de Dios para él. Pero el Señor en este día viene y le hace esa misma invitación para usted. Al igual que Isaías, necesitamos una reforma de adoración en nosotros. Necesitamos dejar de estar fingiendo que adoramos, hermanos, y de verdad ser adoradores, como Jesús le dijo a aquella mujer junto al pozo. ¿Se acuerdan? Aquella mujer samaritana, donde ella le pidió una explicación teológica. Ustedes los judíos dicen que nada más debemos adorar en el templo. ¿Qué fue la respuesta del Señor en Juan 4, versículo 23? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu significa que no es en un templo hecho de manos de hombres, sino en cualquier lugar podemos adorar a Dios. Y de verdad, porque únicamente a través de la verdad, que es Jesucristo, verdaderamente podremos dirigirnos al Padre por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Está usted adorando a Dios en espíritu y en verdad? Esa es la clase de adoradores que el Señor busca que le adoren en este instante. El Padre busca a aquellos. Entonces le reto a usted a hacer tres cosas. Primero, tome una posición firme en cuanto a su adoración personal. Dedique su oración, su adoración, su alabanza, su acción de gracias a Dios. Mire, la diferencia entre acción de gracias y adoración es esta. En la acción de gracias, yo estoy en la foto. Yo estoy agradeciendo a Dios por todo lo que me ha dado, porque ha sido fiel. Pero en la adoración a Dios, yo me quito de la foto y únicamente queda Dios. Esa es la verdadera adoración. Segundo lugar, mantenga una posición firme en su adoración familiar. Hombres, sobre todo ustedes como sacerdotes de su hogar, les reto a que dejen de evadir el llevar a su esposa y a sus hijos en una adoración al Señor. No tiene que tener a Iván cantando todo el tiempo con usted. Usted puede cantar como sea que le salga del corazón, pero que sea sincero. O si no quiere cantar, recítela o sílvela, pues como usted quiera. Pero guíe a su familia en una adoración al Señor. Y no tiene que ser música, puede ser oración, lectura de la Biblia, un altar familiar. Pero necesitamos renovar eso en nuestras vidas. Y sobre todo como iglesia. Número 3, y muy importante, necesitamos renovar la forma como adoramos colectivamente como congregación. Tenemos que dejar a un lado la manera como lo hemos hecho hasta ahora para abrir nuestro corazón y exaltar a nuestro Dios. De esa manera, Iván, ayúdanos con los muchachos. En lugar de terminar dando un resumen de toda esta serie, qué mejor que terminar adorando al Señor. Los invito a ponerse de pie para que entonen con todo su corazón una alabanza a nuestro Dios. Nuestro Dios, estamos delante de su presencia reconociendo que no somos dignos, Padre. Es verdad, no lo somos, pero usted es digno. Perdónenos, Padre, por haber sido tan faltos en ocasiones de venir
con nuestros labios cantar, a orar, leer su palabra y nuestra mente pensando en quién sabe qué otras cosas o en quién sabe qué otra persona. Cuando reconocemos que este espacio de hora y media que tenemos cada domingo en la mañana, el único merecedor, el único digno de recibir todo es usted, no nosotros. Venimos aquí a entregar todo nuestro ser, Señor. Sin embargo, a veces salimos molestos de este lugar porque las cosas no salieron como yo quería. No se nos dio el reconocimiento que yo esperaba. Nadie tomó en cuenta lo que yo hice. Nadie cantó lo que a mí me gusta. Y nos vamos a otro lugar esperando encontrar lo que satisface a mi egoísmo. Porque estoy equivocadamente pensando que en la adoración se trata de mí. Cuando su palabra claramente, como Isaías nos dice, todo se trata de usted, bendito Dios. Porque nadie puede pararse enfrente de un Dios santo y permanecer inmutable sin conmoverse hasta el suelo. Por eso, bendito Dios, venimos a ofrecerle este canto, declarando su santidad, declarando que usted es el único digno de toda adoración. Y de esa manera, bendito Dios, poder celebrar la presencia suya en este lugar. Escúchelo, Señor. Con todas nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser merecedores de ellos. Y por su gracia, Señor, estamos aquí para entonar esta alabanza y decirle a usted, Señor, que es digno, que es santo.